Bienvenidos a La Verdad sobre la Verdad. En esta ocasión os traigo otra experiencia. Se trata de una persona que ha sido testigo de Jehová durante 13 años y que a partir de ahora va a empezar a ser colaboradora activa de este canal. Así que veréis vídeos suyos o míos indistintamente. Os dejo con ella. Hola, soy Laia, tengo 27 años. Fui criada en una familia de testigos de Jehová, tanto por parte de mis padres como por parte de mis abuelos maternos y mi abuela paterna. Mis padres sirvieron en Betel durante 3 años antes de que yo naciera, así que nací y crecí enseñada y educada por esta religión y por esta doctrina. De hecho, me acuerdo hasta de aprender a leer con mi madre con el libro de historias bíblicas. A lo largo de los años fui creciendo, aprendiendo sobre la Biblia, sobre la doctrina de los testigos de Jehová, y tal y como se me había enseñado que era la verdad y tal y como se esperaba de mí, cuando cumplí los 13 años fui bautizada como testigo de Jehová, sin, por supuesto, tener absolutamente ni idea de la envergadura de esa decisión y de todo lo que conllevaba. Alrededor de mis 14, 15, 16 años empecé a identificarme personalmente, autodefinirme como bisexual. Por supuesto, fue algo que no pude compartir ni con mis amigos ni con mi familia, que era testigo, hasta que bien entrados mis 20 lo pude compartir con algún amigo íntimo que sí que era testigo. También en ese baremo de edad pues fui aprendiendo un poco más sobre diferentes pensadores a lo largo de la historia. Me sentí identificada con algunos principios de igualdad y de justicia, específicamente, por ejemplo, con el budismo, y empecé a tener un choque en mi cabeza de que todo lo que se me había enseñado como testigo de Jehová, de que cualquier pensamiento que está fuera de la Watchtower, de la Sociedad de los Testigos de Jehová, no es válida, incluso es peligrosa, es inicua, con lo cual ese choque de ideas en mi cabeza fue muy importante, pues yo sentía que realmente esos principios eran justos, eran buenos y podía compartirlos perfectamente, incluso compartían principios con las escrituras, con la Biblia, tal y como me habían enseñado, con lo cual el concepto de inicuo y de peligroso de esos pensadores o de esas ideas no casaba. Me independicé, fui precursora regular durante 2 años en 2 baremos de tiempo diferentes. Ser precursora regular significa que tienes que predicar, que tienes que enseñar a la gente casa por casa, vienen los carritos públicos en la calle sobre la doctrina de los testigos de Jehová, un mínimo de 70 horas al mes. Fui a la escuela de entrenamiento para precursores regulares también. A lo largo de los últimos años tuve 3 comités judiciales también. Un comité judicial significa que tú has cometido una ofensa contra alguna de las normas o contra alguno de los principios que la Biblia enseña, en mi caso inmoralidad sexual, y se te aplican ciertas normas disciplinarias. En el último comité judicial, el tercero, que fue en enero de este año pasado, del 2018, fui expulsada de la congregación de los testigos de Jehová. Llevaba 4 años teniendo una doble vida, tenía mis amigos que no eran testigos, tenía relación con personas que no eran testigos, que consideraba mis amigos. Esto es algo que no está bien visto dentro de la congregación de los testigos de Jehová tampoco, porque siempre se te desanima a relacionarte socialmente con cualquier persona que no sea testigo de Jehová. En enero, cuando fui expulsada, mi único anhelo era volver a ser testigo de Jehová, que se me pudiera readmitir en la congregación nuevamente. Necesitaba recuperar a mi familia y a mis amigos. Cuando se te expulsa de la congregación de los testigos de Jehová o bien te desasocias, toda tu familia y todos tus amigos te dejan completamente de hablar. No te saludan, no existes en absoluto. De hecho, yo vivía con un testigo de Jehová y tuve que irme de casa para respetar esa norma. Pasé por apuros económicos, obviamente
tuve daño emocional y daño psicológico. Si esto pasó en enero, en marzo más o menos fue cuando yo empecé a pensar que esto no podía ser una medida amorosa, que esto no tenía nada de amoroso tal y como se me enseñaba y como la sociedad proclamaba que todas las personas debemos ser guiadas principalmente por el amor. Entonces había un choque entre lo que se predicaba y lo que se practicaba. En marzo así empecé a tener estos sentimientos y estos pensamientos. Yo había borrado completamente también todo mi círculo de amigos que no eran testigos para poder volver a ser una buena testigo y que se me readmitiera la congregación. Con lo cual estaba completamente sola. Vivía en una casa sola que para mí se convirtió como si fuera mi cárcel, porque era el símbolo de mi aislamiento y de mi disciplina. Asistía a todas las reuniones en las cuales nadie me saludaba ni me miraba. Fue un daño emocional severo. Como he comentado, empecé a pensar que esa medida no era amorosa. Sin embargo, como yo quería volver a ser testigo, aunque tenía esos pensamientos y aunque a lo largo de mi vida había tenido muchas ideas que estaban en contra de la doctrina de los testigos, no lo deseché, lo negué, lo suprimí completamente de mi cabeza para poder rehacerme mentalmente y poder acogerme a la doctrina de manera completa. Con lo cual pasó el tiempo y empecé a investigar sobre la organización. Si estáis viendo este vídeo, probablemente la organización de los Testigos de Jehová me refiero. Si estáis viendo este vídeo, probablemente ya tengáis alguna noción de lo que ocurre. Empecé a descubrir pues, todos los casos de abuso sexual infantil encubiertos por las normas de la organización. Empecé a descubrir, vi el juicio de la Real Comisión Australiana en la que se veían a dirigentes de la sociedad mintiendo deliberadamente a las autoridades. Descubrí los escándalos por cambios de políticas también en Malawi y México. También las interpretaciones de las profecías fallidas de 1914, las citas modificadas en sus publicaciones, citando a diferentes autores, científicos, etcétera, para apoyar sus propios argumentos, y un largo etcétera. Y sigo descubriendo y sigo aprendiendo cosas acerca de esta organización. Ni siquiera me tuve que plantear qué hacer, si iba a volver a ser testigo o no. Mi conciencia y mi integridad moral no me lo podía permitir. Después de haber descubierto todo esto, no podía permitirme pertenecer a una organización así, tan deshonesta y completamente manipuladora. Con lo cual decidí que no iba a volver. Múltiples derechos humanos están siendo violados por parte de la organización del Aguastador de los Testigos de Jehová. Todos tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos, hacia la sociedad, hacia el entorno que nos rodea, de cuando un derecho humano básico está siendo violado, se denuncie. Existe para ello una declaración universal de los derechos humanos. Esta sociedad está violando algunos de los derechos humanos fundamentales. Por mencionar algunos, me gustaría mencionar el artículo número 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se estipula que todo individuo tiene derecho a la vida, con lo cual todo individuo tiene derecho a escoger libremente un tratamiento médico con tal de salvar su vida. El artículo número 5, en el que dice que nadie será sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Cuando una persona que ha formado parte de la organización de los Testigos de Jehová es expulsada o es desasociada, se le da un trato cruel, inhumano y degradante. El artículo número 18, el cual es mi favorito, en el que se estipula que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho que incluye la libertad de cambiar de religión y de creencia. Siendo testigo de Jehová y estando chantajeado e inculcado el temor a perder a tu familia y a tus amigos que son testigos de Jehová cuando cambias de creencia, anula por completo este derecho. El artículo 20, en el que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Yo, como persona expulsada, no tengo libre derecho de asociación con mis amigos que son testigos ni con mi familia testigo, por respetar una norma que no tiene base bíblica como es la expulsión. Tanto si eres testigo de Jehová como si eres
ex testigo de Jehová o eres una persona que conoce a algún testigo de Jehová en su entorno, en mayor o menor medida, todos tenemos cierta responsabilidad de adquirir un conocimiento exacto de lo que ocurre realmente dentro de una organización. Y cuando algo no está siendo hecho de la manera honesta e íntegra que debería, debe de ser denunciado. Por eso cualquier acto de activismo, bien sea dentro de tu propio entorno o bien sea a través de internet o de redes sociales, animo a que lo puedas hacer para que haya un conocimiento y una argumentación potente con respecto a esto. Hasta aquí es mi vídeo de introducción para darme a conocer. Espero que os haya gustado. Gracias por verlo y no será el último.